Bueno, lo que estaba previsto para hablar era lesiones de magnitud rotator masivas. Lo que sí les había quedado en deuda es de hablar de las reparaciones del magnitud rotador en tratamiento abierto artroscópico que pues había quedado yo pendiente desde la reunión de Magdalena. Entonces, preferí mostrarles este tema porque pues me van a disculpar, pero por muchos factores no pude participar. Bueno, este es nuestro hospital de ortopedia. Pues ya todos los conocemos. Y como el doctor Calderón mostró, pues es la primera generación, no la primera vez que yo estuve en el servicio. Ahí está el doctor Vidal, gente como el doctor Aceves, el doctor Terroba, personas que pues ya salieron del servicio, pues obviamente fueron mis maestros en parte de mi carrera, ¿no? En la parte que en ese momento se inició el servicio de artroscopía. El doctor Vidal estaba a cargo del servicio de artroscopía. Como dice el doctor Alonso, son las nuevas generaciones, ya el servicio creció mucho y pues mucha juventud y pues mucha gente de competencia y pues agradecer siempre que el servicio va creciendo. Doctor Henry, discúlpeme, pero ¿puede acercarse un poco más al micrófono porque se escucha como un sonidillo por allí que al momento de que yo lo suba a YouTube ya no va a permitir que se escuche su voz? Ok. Ahora ¿Tiene sí, algún micrófono por allí o algo así? ¿me escuchan ahora mejor? Ahí está mucho mejor, sí. Sí, 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 Perfecto. mucho mejor, doctor. Siga, por favor, yo edito el video después. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, para iniciar, pues la cirugía artroscópica siempre fue, entre los, yo creo, los ortopedistas y traumatólogos, algo que pues es una necesidad y algo que todos queremos desarrollar. Sus beneficios, pues diagnósticos y terapéuticos, todos lo sabemos. La necesidad de una cirugía artroscópica con menos agresividad ante una cirugía abierta, pues es mejor, tanto en los tejidos blandos como en las cirugías articulares, ¿sí? Es imprescindible para esto tener cierta habilidad quirúrgica, pero eso se va desarrollando con una curva quirúrgica con el tiempo, ¿sí? Dentro del entorno hospitalario, obviamente, clasificamos la cirugía artroscópica como una cirugía que se da en las articulaciones. Por eso es que clasificar como una cirugía artroscópica para el manguito rotador no sería lo más ideal. Hay términos ahora que hablan de endoscopía para la cirugía que es de la parte de la tendinosa o tendoscopías, pero pues realmente todas las clasificamos como artroscopías. Las enfermedades del manguito rotador pues son ahorita la causa principal de consulta por un a nivel mundial. Y eso ya está clasificado. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea clasifican que la patología del manguito rotador es una de las patologías que más consulta tienen y dentro de las cirugías también las que más requieren de tratamiento quirúrgico, y obviamente ha ido cambiando toda esta tendencia de ser un principio una cirugía que era abierta, ahora hacerla procedimientos artroscópicos. En la actualidad los procedimientos artroscópicos pues, se realizan en diversas articulaciones. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que podemos realizar a nivel del hombro? Los pinzamientos subacromiales, lesiones o rupturas del manguito rotador, las tendinitis del manguito rotador o tendinitis del bíceps, la artrosis acromioclavicular, el hombro congelado y la lesión del labio. La lesión del labio, pues obviamente su técnica es prácticamente artroscópica, o las lesiones de pasta, que ahorita vamos a hablar, ¿no? Que son las lesiones parciales intracapsulares, que son las que a un principio, para repararlas, teníamos que abordar todo el manguito rotador, romperlas y reparar, pero que pues, obviamente el pronóstico no era tan bueno como hacerlo artroscópicamente. Hay mucho que importa, es el tiempo de recuperación. Ahorita vamos a ver todos los artículos que están relacionados a lo que es la recuperación en el postoperatorio para lo que es las lesiones del manguito rotador, y obviamente hay una diferencia sustancial en el postoperatorio inmediato, pero en el inmediato no tanto, ¿sí? Y vamos a ver los resultados a largo plazo en la literatura universal. Ya en estudios, incluso en el Hospital General Regional 2, ya se hicieron una comparación de técnicas quirúrgicas para la lesión del manguito rotador en el 2020 y el costo-resultado. Esto es muy importante, este estudio que se hizo, porque pues viene a ver cómo el paciente que está incapacitado, en los estudios que ellos mencionan, dicen que un paciente con la cirugía artroscópica o cirugía abierta, la comparación hacen que es la cirugía artroscópica tiene
pues un índice o de incapacidad de 144 días de promedio, mientras que la cirugía abierta de 244. Ya estudios ya internacionales en 2016 en China hacen un estudio de revisión también entre la cirugía artroscópica y la mini open, el manguito rotador, y hacen un metaanálisis que vamos a hablar un poquito más adelante. El tratamiento artroscópico en la ministerial de recurrente al hombro es un poquito diferente, pero sí hay estudios en ese sentido. Y obviamente la recuperación en este sentido es la misma en cuanto a tiempo y evolución. Por eso es que no se maneja mucho que la diferencia entre la cirugía artroscópica. Y realmente la cirugía artroscópica de hombro debería ser para la necesidad de hombro porque es una cirugía artroscópica. No tanto como para el hombro, como le digo, el manguito rotador, que es un espacio pues prácticamente que está por debajo del acromio, que sería más bien una endoscopía la que hacemos, ¿no? Ya sabemos que pues Burkhardt, Magenti, Johnson y Andrews son los que manejan a nivel mundial todo lo que es la artroscopía de hombro y pues, son el manguito rotador. Las lesiones que se solucionan con ambas técnicas tenemos prácticamente tres. Las lesiones parciales o completas del manguito rotador, pero que son visibles, obviamente. La artrosis acrómica auricular y la descompresión subacromial. Obviamente, como la descompresión subacromial, estamos hablando de todos aquellos síndromes de pinzamiento. Los síndromes de pinzamiento los clasificamos como aquellos procesos dolorosos que hay a nivel del hombro por la movilidad, ya sea en abducción o flexión del hombro, que obviamente producen dolor y limitación funcional, que no siempre tengan una lesión del manguito rotador, pero son procesos inflamatorios que obviamente puede requerir tratamiento quirúrgico para una descompresión acromial cuando el tratamiento conservador no ha sido el adecuado. ¿Sí? Ahora, las lesiones que se solucionan con técnica artroscópica, pues ya con el tiempo ha ido evolucionando. Las lesiones parciales o completas del manguito rotador. En estas, las lesiones masivas del manguito rotador, obviamente las lesiones masivas del manguito rotador, el pronóstico no es bueno en ninguno de los casos, ni abierto ni artroscópico. Lo que hemos visto en el servicio, y no me van a mentir los que estudian en el servicio, es que las lesiones masivas del manguito rotador tratadas quirúrgicamente en forma abierta tienen un gran porcentaje de que nos pueden hacer fístulas cutáneas por la presencia de líquido sinovial que lesiona las partes blandas y obviamente nos dan que tenemos que al paciente reparar en 2, 3 ocasiones para reparar las fístulas que tenemos. Entonces, en estas lesiones es mejor hacer una descompresión subacromial y pues podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Tal vez no reparemos al 100% el manguito rotador, pero podemos mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Además de podemos utilizar a través de la técnica artroscópica la tenotomía, o el caso mejor sería la tenodesis del tendón de la porción larga del bíceps, que nos ayuda a que pues no tenga dolor a nivel del hombro y mejore su calidad de vida. La artrosis acrómica auricular, obviamente, las técnicas de Buford para hacer la osteotomía, pues la podemos hacer de forma artroscópica sin quitar toda la parte superior de la articulación acrómica auricular, que nos ayuda mucho a la descompresión subacromial. Las lesiones en pasta. Las lesiones en pasta son aquellas lesiones parciales, más que todo por eso hacen esto que se llama lesión en pasta, pero realmente es una lesión parcial del manguito rotador, más que todo el supraespinoso, como una avulsión, que no se ve a simple vista. Si nosotros hacemos una cirugía abierta, no podemos ver una lesión en pasta, solo la podemos ver a nivel, con una resonancia magnética se puede diagnosticar esto, o obviamente con el artroscopio, a través entrando a la articulación glenohumeral, podemos ver las lesiones en pasta que producen dolor, son muy limitantes y que obviamente la reparación, más que todo, es artroscópica. El hombro congelado. Sabemos que el hombro congelado es una complicación, ya sea por la parte metabólica, porque puede ser que se da en procesos como en pacientes diabéticos que pueden evolucionar un hombro congelado sin tener ni siquiera una lesión del manguito rotador, pero pues es una patología que puede durar desde el proceso inflamatorio, puede durar hasta 2 años, hasta que en los pacientes diabéticos, pero en pacientes igual con lesiones del manguito rotador, en que pues médicos que mencionan que mejor es inmovilizar el hombro, evolucionan con un hombro congelado, pues con una cirugía artroscópica podemos mejorar sin, obviamente, lesionar otras estructuras.
las lesiones de SLAP, obviamente las lesiones de inserción de la porción larga del bíceps, que más que todo son lesiones que sí o sí requieren tratamiento quirúrgico y que es artroscópico. Esta es una lesión vasta, es una lesión pequeña que se puede ver. Esta es una capsulitis adhesiva, por ejemplo, en el lado derecho pueden ver una capsulitis como tiene un proceso inflamatorio muy grande. O una lesión masiva en el lado izquierdo del manguito rotador, donde ya podemos ver el espacio subacromial, que estas que obviamente requieren tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la cirugía del manguito rotador? Ya sea abierta o cerrada, el objetivo de la cirugía es la reparación mecánica, para conseguir la reparación biológica del manguito rotador. Hay muchos factores que influyen. ¿Sí? Esta es una reparación artroscópica del manguito rotador. Obviamente, los nudos que se hacen, las técnicas quirúrgicas son variables. No vamos a hablar ahora de las técnicas quirúrgicas que podemos tener desde el punto de vista artroscópico. Pero ¿qué es lo importante? Primero, algo que influye son los factores biológicos. El hueso. El hueso, la calidad del hueso es muy importante, porque obviamente si voy a hacer una cirugía artroscópica y voy a poner un ancla a un hueso que no tiene la calidad ósea en un paciente de la tercera edad, que pues su calidad ósea es muy mala, obviamente el ancla se me puede desanclar. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte que también no en todo está indicada la cirugía artroscópica. Los tendones, la calidad del tendón. Si tenemos una degeneración grasa en el tendón del manguito rotador, obviamente tratar de hacer una reparación, obviamente también no es factible. Ya con las nuevas técnicas de resonancia magnética, viendo las clasificaciones que tenemos de la degeneración grasa, pues es fácil entender que si vamos a pensar en ofrecer a un paciente antes de la cirugía una reparación del manguito rotador que tiene una degeneración grasa a nivel del manguito rotador, pues es mejor decirles que solo vamos a ir a descomprimir y no vamos a ofrecer una reparación del manguito rotador porque no se puede. El músculo. La calidad de movilidad, obviamente el músculo es muy importante para la movilidad del hombro. Entonces, si el deltoides tiene mucha debilidad muscular, obviamente la movilidad postquirúrgica no va a ser la misma. Así le quitemos el dolor, la calidad funcional no va a ser buena. Ahora, hay que diferenciar mucho las lesiones nerviosas. Hay muchas veces que se confunde que una lesión del manguito rotador con lesiones neurológicas que vienen de la columna cervical y que obviamente el dolor irradiado a nivel del hombro pueden confundir con una lesión del manguito rotador. Entonces es muy importante todos estos factores que influyen en el programar una cirugía y en el pronóstico de la cirugía. ¿Sí? Ahora, hay otros factores pues, que influyen en la técnica quirúrgica, ya son los factores técnicos. El uso de anclas puede ser en la cirugía abierta o cerrada, o sea, esto no limita a que la cirugía artroscópica se pueda usar anclas. En cirugías abiertas lo hemos utilizado, claro, lo utilizamos en cirugía SCAR, cuando estamos en una reparación del manguito rotador y es una cirugía abierta, un APA, un MUF, un APA, pues podemos utilizar anclas para la reparación del manguito rotador porque el pronóstico es mejor. Obviamente, la instrumentación es muy importante en la cirugía artroscópica porque las técnicas cada vez van cambiando y hemos visto que obviamente los instrumentos cada vez van evolucionando y las nuevas técnicas nos ayudan a que los tiempos quirúrgicos sean menores, los abordajes sean menos complicados, entonces eso nos ayuda a que tengamos un mejor pronóstico en el postquirúrgico. Los tipos de implantes, como les digo, primero manejábamos los implantes que, bueno, todavía se manejan los implantes metálicos totalmente, después los biodegradables y ahora los biocompuestos. Entonces, pues los implantes han ido evolucionando progresivamente. La habilidad quirúrgica, eso es algo que se va evolucionando poco a poco y obviamente en la cirugía artroscópica es una curva que se tiene que realizar con obviamente cuesta un poquito de tiempo, pero poco a poco, pues de acuerdo a la instrumentación vamos mejorando. Vamos a hacer una evaluación de la literatura. En este estudio, que se hizo en el 2015, se evaluaron 6 estudios en un total 460 pacientes para el análisis de la puntuación de acuerdo al dolor entre la escala de base. Pero no se encontraron diferencias significativas entre la reparación artroscópica y la reparación abierta en la escala del dolor. Esto es importante ver que no hablamos de funcionalidad. Estamos hablando de que es un metaanálisis enfocado solo al dolor. Es decir, que un paciente posoperado con el tiempo, el dolor se le va a quitar si obviamente hay una reparación adecuada del manguito rotador. ¿Sí? Se quitaron todos aquellos que no se pudo hacer reparación del manguito rotador
y aquellos obviamente que hubo un fracaso o recidiva de la lesión del manguito rotador. Pero es importante que si hay una buena reparación, ya sea abierta o artroscópica, lo importante es que el dolor mejora en cuanto a su pronóstico. ¿Sí? Ahora, en otro estudio de metaanálisis, está hecho en 2010, la puntuación, esta de Constant Mortality, habla más de funcionalidad y el dolor. Y esta es una mejor escala. Esta escala nos habla también de 4 etapas en cuanto al dolor, actividades de la vida diaria, la fuerza y rangos de movimiento. Estos rangos de movimiento incluyen la rotación externa, la aducción y rotación interna del hombro. ¿Sí? Y esto va a una escala de 100 puntos. A largo plazo es similar en el grupo de reparación abierta de comparación de todas las reparaciones artroscópicas. Es decir, abierta o artroscópica, el resultado era el mismo a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en consideración. O sea, que las técnicas abiertas no le quitan en nada en el pronóstico a largo plazo a una cirugía artroscópica. El tamaño de desgarro es un factor importante. ¿Sí? Los resultados satisfactorios, pues, cuanto más grande es la lesión o masivo es el aumento de la respuesta es insatisfactoria. ¿Sí? Sang, pues, en 2003 señaló que esto era, obviamente, que los pacientes tratados con el grupo artroscópico mostraban una mejor fuerza del hombro, pero una tasa de desgarro significativamente mayor en comparación al grupo abierto, a los 24 meses siguientes. Es decir, es más fácil abierto poder reparar una lesión masiva del manguito rotador. Pero ¿qué pasa? Como les dije, en la experiencia del servicio, nos pueden evolucionar a una fístula cutánea, que al final, pues tenemos que quitar todo lo que hemos reparado, hacer desvidamientos quirúrgicos y terminamos en que la reparación realmente del manguito rotador no sirve para nada. Es por eso que la técnica artroscópica nos ha mejorado mucho. El tiempo operatorio para la reparación artroscópica es más largo, obviamente, que una reducción abierta. ¿Qué influye? La curva de aprendizaje, el tipo de lesión, si es una lesión masiva o es una lesión pequeña, y obviamente es muy importante la descompresión subacromial. La descompresión subacromial es la que hacemos inicialmente, es decir, antes de que podamos hacer la reparación del manguito rotador tenemos que descomprimir, tenemos que quitar toda la bursa, ver que no esté sangrando y recién empezar a planear cómo vamos a hacer la reparación del manguito rotador de acuerdo a la lesión que tenga. ¿Sí? Entonces, estos factores influyen mucho al tiempo operatorio en la reparación artroscópica. ¿Sí? Ahora, otros estudios nos han hablado de la diferencia individual en tiempo fuera del trabajo en los grupos. Obviamente, en los estudios, como digo, en el estudio que se hizo primero en estudios que los procedimientos abiertos, los tiempos de recuperación son más largos. Obviamente porque influimos en estructuras como el deltoides, que obviamente esperar a que el deltoides cicatrice y mejore su calidad de movimiento, pues influyen en el pronóstico y en la movilidad y en la funcionalidad del hombro. Es por eso que la técnica artroscópica ayuda a que el trabajador pueda integrarse a su actividad laboral antes que si hace una cirugía abierta. ¿Sí? Se observaron también que en el grupo artroscópico, el hombro congelado, en caso de hombros congelados, los pacientes cuando se hace una cirugía abierta, obviamente por la limitación funcional que tienen en el postoperatorio inmediato, hacen más hombro congelado. ¿Sí? Solo el 14% de los pacientes con cirugía artroscópica pueden evolucionar a un hombro congelado. Entonces, obviamente esto hace que la cirugía artroscópica vaya ganando más en lo que es la cirugía abierta, en relación a la cirugía abierta, en lo que es el manguito rotador. ¿Sí? Económicamente, el estudio que se hizo, y es muy importante este estudio que se hizo en el HG2, de la técnica abierta y artroscópica, se vio obviamente que es más económica la técnica abierta, prácticamente más del doble cuesta la técnica artroscópica, con una diferencia significativa en la funcionalidad del hombro posquirúrgico. Es decir, ahí como les dije, la comparación es que los 144 días de incapacidad de un paciente con cirugía artroscópica, más en relación a los 244 de promedio de una cirugía abierta. En eso, pues obviamente uno de los objetivos principales del Instituto Mexicano de Salud Social, y yo creo de cualquier paciente en época de trabajo o que es en su área laboral donde se puede desarrollar con una lesión de manguito rotador, es reintegrarlo a su actividad laboral. Pues en este sentido yo creo que comparado
los gastos, beneficios, pues si bien la cirugía artroscópica es más costosa desde el punto de vista de que desde el internamiento y la cirugía, desde el punto de vista de la recuperación y funcionalidad del hombro, en el postoperatorio inmediato, hace que la cirugía artroscópica sea de elección para los pacientes trabajadores. ¿Sí? ¿Qué hay que evaluar en los resultados entre la técnica abierta y la técnica artroscópica? Se van los siguientes parámetros. Primero, el dolor. Obviamente el dolor es la primera causa de contacto con el ortopedista. El dolor obviamente es progresivo, limitante con el tiempo, y hace que obviamente si es un paciente en edad productiva laboral, limite toda su actividad laboral. En la mayoría, como NIR clasificaba que a partir de los 40, 45 años, obviamente la patología del manguito rotador se nos va a presentar en el 80-90% de la población, tenemos que pensar que el dolor por el manguito rotador en algún parte, así como la lumbar, se nos va a presentar el dolor del hombro. De acuerdo a la actividad física que realicemos, a la actividad laboral que podamos realizar, este dolor puede incrementarse. Otro factor importante es la fuerza muscular. Obviamente, al haber dolor, disminuimos la funcionalidad y la fuerza muscular va disminuyendo, la movilidad obviamente. Tenemos que tener entendido que uno de los estabilizadores del hombro es el manguito rotador. Aparte de la cápsula articular, la estabilidad del hombro está dada por el manguito rotador. Es por eso que yo creo que es tema de otro, pues habrá que hablar posteriormente de las estabilidades del hombro, porque obviamente es muy importante ver esta estabilidad del hombro, porque muchas veces la inestabilidad que vemos en adultos mayores no es por una cirugía, no es por una inestabilidad de la cápsula articular, sino por el manguito rotor, y lo hemos visto y lo tenemos aquí. Es por eso que muchas veces nos dicen, es que tiene inestabilidad, hay que hacer una cápsuloplastia. No, vemos cómo está la funcionalidad del hombro en cuanto al manguito rotador. Y si vemos que, pues obviamente el manguito rotador está roto, así le hagamos una cápsuloplastia muy bien hecha, esa estabilidad no se va a mejorar. Entonces, por lo que hay que ver muchas veces que la estabilidad del hombro, factor importante es el manguito rotador. Otro factor importante es las recidivas. Obviamente, como les digo, las cirugías abiertas, el porcentaje de hombro congelado es muy alto por la inmovilización que se tiene en post-cirugía. Entonces, esto da una limitación residual. Si bien no todos hacen un hombro congelado al 100%, pero sí pueden quedar con limitaciones funcionales que obviamente ni con rehabilitación se pueda mejorar. Entonces es importante ver esta parte que la rehabilitación temprana, ya sea en cirugía abierta o artroscópica, es muy importante para el mejor pronóstico de los pacientes. Las complicaciones. Pues obviamente el índice de infecciones que tenemos en el servicio, por ejemplo, es muy bajo, más que todo, como les digo, en cirugías abiertas. Artroscópicas, pues prácticamente no tenemos. No me va a dejar mentir el doctor Calderón y los que han estado por el servicio, pues como es una cirugía con mucha cantidad de agua, pues prácticamente es como si estuviéramos haciendo un lavado transquirúrgico constante y el índice de infecciones es muy bajo. ¿Qué podemos tener de complicaciones? Obviamente lesiones neurológicas, pues a menos que nos entremos hasta el surco, prácticamente donde está el trapezoide y conoide, pues sería que tengamos una lesión neurológica, pero prácticamente complicaciones neurológicas no las tenemos. ¿Sí? La concepción radiográfica, pues esto es muy importante, no tanto concepción radiográfica, sino la evolución radiográfica de los hombros, cuando vemos que en pacientes con muy mala calidad ósea, estamos viendo, por ejemplo, las reparaciones que hacemos y anclamos el manguito rotador, ya sea abierta o artroscópica, que podemos ver que hay avulsiones postquirúrgicas, y esto es probablemente por la mala calidad ósea que tiene el paciente. Es muy importante planificar todo esto y ver la evaluación antes de la cirugía. ¿Cuánto vamos a mejorar del dolor? Si la fuerza muscular la vamos a poder recuperar, si realmente la lesión es prácticamente el manguito rotador o están sumadas a lesiones neurológicas que no vamos a poder reparar. La movilidad, es importante señalar que la movilidad del manguito rotador está limitada, más del 50% de la movilidad la da el deltoides, y eso lo sabemos todos. Entonces es importante que la movilidad también se tenga muy presente, que pues muchas veces el paciente viene con la expectativa de que va a tener la movilidad al 100%, pero pues en una cirugía abierta lesionamos el músculo, y obviamente la cicatrización del deltoides hace que limite la movilidad, ¿sí? Entonces
Entonces, es muy importante, antes de la cirugía, tener una buena planeación de esta parte. ¿Sí? En conclusiones, pues la técnica abierta es más económica. El tiempo quirúrgico es menor, tiene algunas limitaciones en cuanto a indicaciones quirúrgicas, porque obviamente, como hablamos, las lesiones de SLAP o las lesiones en pasta, es importante que estas lesiones sean enteramente artroscópicas, tienen mejor pronóstico, se requiere menos experiencia quirúrgica y pues lo malo es que puede desarrollar con mayor frecuencia un hombro congelado o limitación funcional. La técnica artroscópica restablece con mayor rapidez al paciente, disminuye los tiempos de incapacidad, ofrece algunas mayor ventajas en indicaciones quirúrgicas, es decir, tenemos más expectativas en cuanto a técnicas quirúrgicas o lesiones que no podemos ver a cielo abierto, pero eso sí, requiere mayor habilidad y el tiempo quirúrgico se incrementa y los costos también, ¿no? El costo de una cirugía artroscópica es mayor. El dolor postquirúrgico es el mismo en ambas técnicas y la evolución a largo plazo, la funcionalidad es la misma. Es decir, si es un paciente adulto mayor, le podemos ofrecer lo mismo, tomando en cuenta que a la larga, en el postoperatorio, va a sentir la misma mejoría en cuanto a funcionalidad y a dolor. ¿Sí? Pero en el postoperatorio inmediato es mejor la técnica artroscópica. No sé, pues quise hacer un resumen de toda esta parte en cuanto a lo que manejamos artroscópicamente y abierta. En el hospital todavía, en el servicio de artroscopía, todavía hacemos las dos técnicas, la abierta y la artroscópica, pero tenemos indicaciones precisas para una y otra, ¿no? Y pues quise ponerles esta foto, llegando aquí ahorita al hospital, sacamos esta foto actual, la de hoy, así se ve el hospital de ortopedia, el hospital de traumatología está igual, está rojito, y el hospital de rehabilitación también. Muchas gracias.